Me presento una vez más ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Fíjense que Isra, ponga el 11 nada más ahí mismo. Solo quiero hacer ver una cosa que sé que la vieron, pero miren lo que dice ahí, donde dice: pero esto sabed que el reino de mi Padre se ha acercado a vosotros. O sea, ¿qué significa? Que no va a haber nadie en esta tierra que no reciba la palabra. O sea, que sepa que anda llevando el evangelio. Si no la quiere recibir, pues no la va a recibir. Pero sepamos que quien no recibe no es el que la lleva, sino a Jesucristo en su vida. Entonces debemos de entender esta parte que dice ahí, que hay que manifestarlo. Pero esto sabed, dice, que el reino de mi Padre se ha acercado a vosotros. O sea, luego no va a decir alguien cuando ya le toque y llegue el momento de la confrontación con Jesús allá y le diga: no, es que yo nunca escuché de que tú existías, Jesús. Ahí le va a decir: no, aquí en tal tiempo llegó tu hermano o tu primo o cualquier hermano que haya llegado y te dijo esto y no quisiste. Entonces debemos de saber. Amén. Vamos a leer, Israel, póngame por favor a Israel en segunda de Pedro. La semana pasada estuvimos en Pedro también. 1:3 en adelante, lo vamos a leer, a ver si lo llevamos al 14. Miren lo que nos dice ahí en ese segunda de Pedro. Como todas las cosas, ahí estaba. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, dice, dados por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sabemos que se llama Jesucristo, porque Él es el que el Padre envió a predicar el Evangelio. Y como lo hemos leído muchas veces en Juan 17 y 18 creo, luego volvemos al 13, solo para que sepamos que es una ordenanza, no es algo que se ha inventado, sino es una ordenanza que está desde entonces, cuando Jesús les dice: así como el Padre me envió, yo también los envío a ellos. Juan 17, 18 debería estar. No, 17 era. Ahí, 18, para que sepamos que la ordenanza es esa. Aquí, ahí está, miren: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Entonces podemos de saber que nosotros, no es porque volvamos donde estábamos, solo para que entendiéramos que está una ordenanza, como me enviaste, así los envío, que debemos de estar llevando la palabra. Si no es de un modo, es de otro, al igual como le manifestó el Señor a las mujeres. Si no lo haces llevando o predicando el Evangelio, por lo menos con tu testimonio, que se mire que Jesús está en tu vida. Eso es lo que Él nos demuestra, que con el testimonio podemos demostrar que somos ya nuevas criaturas, diferentes por la misericordia de Él. Nos llamó, dice, por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosa y grandísimas promesas, dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es? Estar con el Padre a través de su Hijo amado y de su Espíritu Santo, habiendo huido de la corrupción, o sea, de donde veníamos antes, que hacíamos cualquier cosa, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿De dónde venimos? De allá, de hacer lo malo, de echarse una cerveza, un cigarro, de ser egoísta, de desear el mal al otro, de ser envidioso, de ser prepotente, de ser altivo, de ser creído y de ser de todo, como manifestaba la hermana Linda. Cuando los atiendan con algo,
pues denle gracias al Señor por ese algo, ¿verdad? Yo me imagino que algunos de ustedes ha pasado en algún momento lo mismo. Yo le contaba a mi hijo y me dijo, quiero tener una experiencia de esa, papá. Que yo comía en el almuerzo, antes, hace muchísimos años, cuando me tocaba ir a trabajar al campo, porque también vengo de trabajar en el monte, lo que comíamos nosotros en esos momentos, cuando nos daban a veces que por alguna razón pues no había de todo, nos daban un cuarto de dulce, de una tapa de dulce con tortillas y el cumbo de agua. Y eso era riquísimo. No sé ahora, y mi hijo me dice, fíjate que quiero probarlo. Y lo probó. Le di de probar eso, y también tortilla con manteca, porque luego también era riquísima con sal. Entonces debemos de entender de dónde el Señor nos ha sacado, y ya no estamos ahí. Habiendo huido, dice, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De ahí venimos, recuerden, porque todos fuimos sometidos a desobediencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, que pongamos parte de nosotros, empeño, como menciona la hermana Linda, que pongamos un empeño, también un deseo de estar, de poder hacer, de evitar, vamos a decir, el que toma, evite ir a una cantina, porque si sabe que cuando le mencionan algo, no lo va a poder resistir. Entonces, ¿qué va a hacer un borracho en una cantina? ¿O qué va a hacer alguien que tiene tabaquismo, por decirlo así, al estar cerca de alguien que está fumando? Si se descuida, pues le va a terminar pidiendo un jalón. Si no es que le pide por pena uno entero, le va a decir, dame a que sea un jalón. Entonces evitemos el que es drogadicto. ¿Qué puede hacer un drogadicto donde hay drogadictos? No puede hacer absolutamente nada. Podrá ver en algún momento que pueda ir, pero tiene que ya estar bien preparado con Jesús en su vida. Porque recuerden que cuando Jesús dejó sus apóstoles, les dijo, no se muevan de aquí hasta que venga el Consolador, el cual es el Espíritu Santo, y los fortalezca, el cual los guiará a toda verdad. Entonces, ¿qué nos enseña? Que si no estamos preparados, Él no nos va a mandar a hacer una cosa. No vaya a ser que alguien quiera ir tal vez por una motivación o querer ayudar, pero nosotros solos no podemos ayudar. Tiene que ser con Él. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, todo cuidado, todo empeño. Añadir, dice, a vuestra fe. Oiga bien lo que tenemos que ir cada día viéndose algún fruto en nosotros. Miren, a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Miren, fíjense que me voy a parar un poquito aquí. Dominio propio. Mucha gente hoy en día, creo que no sabría decirle que cuánta cantidad de gente usted va a escuchar, y llega y tal vez ya viene la esposa y le dice, o viceversa, tenga cuidado porque ahí está mi esposo y anda azucaroso. O sea, justifican para enojarse. ¿Por qué? Porque no han tenido dominio propio. Si hoy llegara a la casa de alguno de ustedes, por decir algo, y se quebró algún vaso, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿Por qué se va a incomodar? Entonces, ¿por qué? Porque le falta el dominio propio. ¿Por qué no tienen dominio propio? Porque no está Jesús en sus vidas. Porque Jesús pudieron ver, o hemos podido ver a través de lo que el Señor nos ha enseñado a través de la Escritura, cuántas veces Él fue bofeteado, fue escupido, fue golpeado, y le dijeron cuántas cosas, fue confrontado, porque los escribas querían como que Él diera una mala respuesta para acusarlo, pero no pudieron, porque Él tenía todo, dominio, conocimiento. Bueno, a Él se le fueron dadas todas las cosas, no parte de las cosas, todas las cosas. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, dice, paciencia. Miren, a la paciencia, piedad. Yo recuerdo muchas veces cuando hemos hablado con mi esposa de la paciencia. Cuando usted no tiene paciencia y alguien se la quite, no se incomode con ese alguien. Y le voy a explicar por qué razón no se incomoden con ese alguien. Porque simple y sencillamente ese alguien es el instrumento que el Señor está haciendo para moldarle la paciencia, para que usted tenga paciencia. Porque si no llega a alguien, o el Señor no le manda a alguien, usted va a seguir siempre con esa desesperación.
Entonces Él va a utilizar a alguien. Él va a utilizar a alguien para darle el dominio, para darle la paciencia y para darle la piedad, para darle todo. Y eso es lo que debemos de entender. Miren lo que nos dice. A la piedad, afecto fraternal. A la piedad, dice, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, miren, el amor. ¿Y qué es el amor? El amor es Jesús. El amor es el Padre. ¿A través de qué? De Jesús, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Solo teniendo eso es que vamos a poder estar en amor. Pero hay que tener a Jesús en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que entender para que podamos estar en esa plenitud en la cual solo Él la puede dar. Porque si estas cosas están en vosotros, miren, abundan, dice, no os dejará estar ociosos ni sin frutos. El cristiano debe de dar frutos. Yo hablaba la vez pasada con un muchacho que él me dijo a mí, él me dice, Luisito, me dice, pero yo ya no hago tal cosa. Entonces le dije yo en el Señor, ese es un fruto. Yo cuando recuerdo, porque yo era bastante bocón, cuando recordé, si ustedes me preguntan que si hice algún ayuno para que se me quitara, yo les mentiría si les digo que sí. No, en ningún momento, en ningún momento. Cuando acordé, nada más me dispuse a entregarme que el Señor haga lo que corresponde en mi vida. Cuando acordé, le dije a mi esposa, ¿te has dado cuenta que nunca más volví a decir boconada? Entonces yo no hice ningún sacrificio. El sacrificio tenemos que estar claro que lo hizo Jesús en la cruz. Y eso es lo que debemos de entender. Porque si estas cosas están en vosotros, dice, y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. Miren, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, miren, el todo en la Biblia. A Él se le fue dado todo. Y casualmente lo leíamos ayer en Yarumela. Y está cerca ahí, está hágame el favor, en Juan 2:1. Luego regresamos al 8, solo para que entendamos quién es el único intercesor suyo y mío ante el Padre Celestial. Miren, 1, ahí está, ¿verdad? 2:1. Al tercer día, primera de Juan, mira, por favor. Ahí está, primera, no es Juan. Primera de Juan, discúlpeme. Primera de Juan 2:1, sí. Miren, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, aquí tenemos la solución si pecamos, pero nos hace ver para que no pequéis. Sabes que tenés un abogado, pero ¿y para qué lo vas a estar molestando? Estemos mejor con él. Miren, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, miren, a Jesucristo el justo. Volvamos al 8. Entonces, si usted por alguna razón pecó, tiene abogado, pero evite, no siga cayendo en la misma situación. Va a decir, yo pequé, Señor, perdóneme, y mañana sigue en la misma, y pasado sigue en la misma. No, hay que ser hacedor de la palabra. Porque si estas cosas están, dice, en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él se le fueron dado todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, miren, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, habiendo olvidado que Jesús fue a la cruz por usted y por mí y por todos los hijos, que ya nos sacó de ese hoyo cenagoso, como menciona la hermana Linda por aquí. Miren, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado, o sea, el que teníamos antes. Eso es lo que nos dice. Si usted pecan ahora, son nuevos, los viejos del Señor ya se los quitó.
Por lo cual, hermanos, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, dice, vuestra vocación, o sea, vuestro camino donde estamos, que es en el Evangelio, y elección, porque haciendo estas cosas, mire lo que nos menciona, no caeréis jamás. ¿Qué significa? Que si en algún momento están cayendo, es porque todavía Jesús no está en sus vidas. Están viviendo una vida, como dicen a veces, todavía la vida loca, ¿va? Porque dice aquí, si dice aquí jamás, y él dice en su palabra que no es hombre ni hijo de hombre para mentir, o sea, si nosotros estamos haciendo las cosas que a él le agradan, entonces no caeréis jamás. O sea, no caeríamos nunca si estamos haciendo las cosas que a él le agradan, las ordenanzas. Esto es lo que quiero que entendamos. Entonces debemos de estar haciendo las cosas que a él le agradan y no tenemos por qué tener tropiezo. Y si alguien todavía está tropezando, es porque todavía falta Jesús en sus vidas. 11, Israel. Hasta el 14 vamos a llegar. Porque de esta manera, dice, os será otorgado amplio y generosa, dice, entrada en el reino eterno de nuestro Señor, el Salvador, y vuelve otra vez aquí, Jesucristo. Es el único intercedor entre el Padre. Nadie, dice la palabra, puede ir al Padre si no le fuere dado por Jesús. Y si alguien cree que se va a ir al Padre de un solo a decirle, Diosito, mira esto y aquello y lo otro, él dice que los va a llamar ladrones y salteadores. Entonces no podemos irnos directo al Padre. Debemos de ir al Señor y Salvador Jesucristo. Por esto dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. O sea, ustedes ya saben la palabra. No va a decir, no, pero es que como yo no sabía. Y ya lo hemos mencionado, y creo que lo mencionamos la vez pasada también, donde nosotros cada día somos limpios por la palabra. Jesús nos dice, ya vosotros estáis limpios, pero si a alguien le falta, en cada medida que recibimos la palabra, vamos siendo santificados, o lavados, o limpiados, como pueda entenderlo. Aunque vosotros la sepáis, y estéis, dice, confirmado en la verdad presente. O sea, no estemos ahí como a medias, estamos ya sellados con el Espíritu Santo, y eso es lo que debemos de saber y debemos de entender. La vez pasada me preguntaba, para gloria y honra del Señor, ¿y por qué usted no se vacunó? Es que yo no necesito eso, porque yo estoy sellado con el Espíritu Santo, y Él dice que Él me guarda y nada vendrá a mí, porque Él no lo va a permitir. Si estoy con Él, fuera de Él sí tendría que estar, miren, con temor, pero estando con Él, ¿por qué me puedo preocupar? Y Él conmigo, como le dijo a Zaqueo, desciende de ese árbol de sicómoro, porque hoy ha llegado la salvación a tu vida, o a tu casa. Dice ahí, pero sabemos que es a la vida. Tú cenarás conmigo y yo cenaré contigo. Hay una comunión, hay un acuerdo, es lo que debemos de entender. Y estáis, dice, confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, dice, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros, dice, con amonestación. O sea, cuando alguien le dice eso que está haciendo está bien, o eso que está haciendo no está bien, o está mal. Sabiendo, dice, que en breve debo abandonar el cuerpo. Eso debemos de saber. Me gusta esto. Debe, dice, abandonar el cuerpo. No se afane por estos cuerpos. Estos cuerpos los tienen que comer los gusanos, más tarde que temprano. Jóvenes o ya medio viejitos como yo, o viejos con más de la cuenta, pero de que esto se lo tienen que comer los gusanos, no se preocupe, porque nadie se puede salvar de eso. Lo que debemos de preocuparnos es por vivir una vida en santidad y para guardar el alma, porque eso es lo que va al cielo. Sabiendo, dice, que en breve, dice, debo abandonar el cuerpo. Eso se va a quedar aquí, no lo ocupamos arriba. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado y me ha enseñado. Eso es lo que nos da a entender que Jesús nos enseña en todo momento. Quiero que leamos ya lo hemos leído infinidad de veces, solo quiero que entendamos, cuando usted recibe
Lo del Señor, 28.1, está en el 2, pero lo vamos a leer desde el 1, para que entendamos, porque a veces la gente dice, pero ¿y por qué será que yo no recibo esto de lo que esta gente habla? ¿O por qué será que no recibo aquello? Porque yo lo preguntaba antes, y hasta que el Señor me hizo entender que para poder estar viviendo esa gratitud, en esa plenitud con Él, es necesario hacer esas cosas. Irra es Deuteronomio, Irra. Es hacer esas cosas. 28.1. Y así aparecen otros textos, pero me voy al más práctico. Miren, para que sepan, miren, acontecerá. ¿Qué significa cuando dice acontecerá? Futuro, porque no ha acontecido. ¿Y por qué no le ha acontecido? Porque de repente no está haciendo las cosas que aquí vamos a leer. Y si usted ya está recibiendo eso, entonces es porque ya está Jesús en su vida. Miren, por eso dice acontecerá, porque si no está oyendo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Padre, mi Padre, para guardar. Miren, en primer lugar, guardar, poner por obra todos sus mandamientos. No habla de parte de sus mandamientos, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. No habla de ayer, hoy, el día que estamos viviendo ahorita, o el momento que estamos viviendo ahorita. Hoy dice, también mi Padre, tu Padre te exaltará. Pero ¿cuándo te va a exaltar? Cuando guardes sus mandamientos, cuando guardes sus mandamientos, cuando seas obediente, cuando reconozcas a Jesús como su único Hijo y el único que fue a la cruz por usted y por mí. Salvador, ¿verdad? Haciendo, dice, también mi Padre, tu Padre te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahora miren el 2, miren, y vendrán, no dice las tengo que buscar, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de mi Padre, tu Padre. Entonces debemos de saber que si no hay una obediencia, una ordenanza, y si nos mantenemos haciendo las cosas que a Él le agradan, entonces tiene que seguir teniendo paciencia y no se cumpliría todavía esto de acontecerá. Tendrás que seguir esperando. Y si leemos el segunda de Pedro 3.9, póngalo, Irra, vamos a ver que la gente no recibe solo porque no ha querido entregar, solo porque le falta arrepentimiento en su vida. Y eso es lo que nos enseña el Señor. Segunda de Pedro 3.9. Entonces tiene que ir buscando y diciéndole al Señor, como nos dice a veces la hermana Linda, pidámosle al Señor que nos dé una manifestación a través del Espíritu Santo. ¿Dónde está en lo que estamos fallando? ¿Por qué? Miren, el Señor no retarda su promesa. O sea, Él no retarda su bendición. La bendición está. Vamos a poner un ejemplo, le hemos puesto que un bolo le dicen, bueno, este dinero es tuyo, pero tenés que dejar de tomar. Entonces Él sabe que está, pero si no deja de tomar, no lo puede recibir. O esa herencia es tuya, no la puede, pero ahí está, y es mía, sí, ¿la puedo agarrar? No, tenés que cambiar primero. Entonces aquí dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. O sea, la gente, algunos están pensando, no, es que como yo estoy esperando al Señor, como el Señor es un Dios de misericordia y Él nunca se equivoca. Es cierto, pero si entre más cerca, más luego vamos a Él, entonces podemos recibir. Aquí estaba, algunos no la tiene por tardanza, sino que es, miren, paciente para con nosotros, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el problema? Miren, la falta de arrepentimiento. Yo no lo perdono, prefiero morirme antes que perdonarlo, y sigue pensando en esas cosas, y sigue haciendo las cosas de maldad. Entonces, mientras no lleguemos a este arrepentimiento, entonces no van a seguir pensando que el Señor está retardando la promesa, que está retardando la bendición, pero no la pueden recibir
porque no se han querido descargar. Y lo que no se dan cuenta es que no es el Señor que perjudica. El que carga con su pecado es la misma persona que pasa sufriendo. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que me permita ser hacedor de esta palabra. Enséñame a ser un hijo de obediencia. Enséñame a ser un hijo que guarde tu palabra. Y sobre todo permíteme ser hacedor de esta palabra. Gracias Padre, gracias Señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias Padre, gracias Señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que ya somos bendecidos. Amén y amén.